Las puertas del infierno. En 9 lugares del planeta se dice que existen entradas al infierno. Uno por uno, ¿cuáles son esos lugares que mezclan religión, leyenda y misterio? La religión habla de las puertas del infierno. El catolicismo cree que el infierno es un lugar subterráneo, y que las puertas al infierno están allí, bajo tierra. Pero no solo el catolicismo habla de estas puertas infernales. También lo hacen, entre otros, civilizaciones antiguas como la hebrea, la griega y la maya. Pero, ¿dónde se cree que está la puerta del infierno? Hay 9 lugares y son estos. Campos Flegreos. Su nombre significa sin aves. Los romanos y los griegos pensaron que la entrada estaba en los Campos Flegreos, una zona volcánica a 9 kilómetros de Nápoles, Italia. En esa zona existe un lago formado en el cráter de un volcán llamado Averno. El poeta Virgilio situó en él la boca del inframundo. Hierápolis, hoy Pamukkale. Otra posible puerta está en Hierápolis, hoy Pamukkale, en Turquía. Arqueólogos italianos encontraron en 2013 una cueva llena de dibujos rituales muy semejante a la que el poeta Estrabón describe como una de las puertas al infierno. La cueva fue llamada el Plutonio por Plutón, dios del inframundo. El lugar se encuentra cerrado al público ya que la cueva emana un vapor altamente tóxico. El Valle de Hinnom. Para los hebreos el Valle de Hinnom era la entrada al inframundo. Allí iban las almas de los castigados. Hinnom se traduce a veces como infierno. Pero no solo para los hebreos esta era la entrada al infierno. También para los musulmanes, que creen que sobre ese valle pasa el puente que deben cruzar las almas camino del paraíso. Si éstas no han cumplido con los mandatos divinos caerán del puente al lago de fuego. El volcán Masaya. Este volcán está ubicado en Nicaragua. Su nombre significa montaña que arde. En el volcán, desde el siglo XVI, existe una cruz que impide la salida de los demonios, y protege a los humanos de esa entrada al infierno. Es la famosa Cruz de Bobadilla, nombre del clérigo que la instaló tras descender por la ladera del volcán atado a una cuerda. Al salir dijo que lo que vio, lo convenció que esa era la entrada al infierno. El monte Osore. Está ubicado en Japón y tiene características misteriosas, emana un penetrante olor a azufre, su agua es burbujeante y amarillenta, y la actividad volcánica es permanente. Según las leyendas japonesas, allí se detienen las almas antes de ingresar al infierno. Es también conocido como el Monte del Miedo. El volcán Hekla. Este volcán está ubicado en Islandia, y se cree desde la Edad Media que es la puerta del infierno. En 1104, tras una violenta erupción, los monjes cistercienses dijeron que se había abierto allí la puerta del infierno. Desde tiempos inmemoriales se menciona este lugar en la literatura nórdica, y algunos afirman que fue la prisión de Judas. El monasterio de El Escorial. El monasterio de El Escorial está a unos 50 kilómetros de Madrid. Fue construido por orden del rey Felipe II entre los años 1563 y 1584. El complejo tiene un palacio, una biblioteca, una basílica, un panteón y un monasterio. Al construirlo, los arquitectos recibieron una orden, debía parecerse al Templo de Salomón. Los arquitectos recurrieron a las descripciones bíblicas del Templo de Salomón y a las de Flavio Josefo, un historiador judeo-romano. ¿Pero por qué se eligió ese lugar a 50 kilómetros de Madrid para levantarlo? El rey se basó en una leyenda que decía que allí Lucifer había abierto una de las 7 puertas que existen para acceder al infierno. Desde que fue expulsado del cielo y antes de llegar al infierno, Lucifer vivió en una cueva a los pies del monte Abantos, y a través de una mina llegó al Averno. El rey Felipe II, que era fervientemente religioso, fue al lugar con un grupo de sabios. Al llegar se desató un viento que se transformó casi en huracán. Eso lo terminó de convencer. Construyó el Escorial sobre esa mina con el fin de sellar para siempre esa puerta al infierno. Lacus Curtius. Es una cavidad en el centro del Foro Romano, en Roma. Dicen que allí, hace unos 3000 años, se abrió un enorme abismo que nunca se podía cubrir. Hasta que se encontró la solución, un joven debía inmolarse por el bien de Roma y arrojarse en él. Encontraron un joven dispuesto que lo hizo. Y el pozo se cerró de inmediato. Una vida perdida por el bien de Roma. Lough-Derg, el purgatorio de San Patricio. Está ubicado en Irlanda y la leyenda dice que Cristo se apareció al santo, y lo llevó a una cueva que contenía un foso que llevaba al purgatorio. Allí, San Patricio tuvo visiones de los tormentos del infierno. Allí se levantó una iglesia. La cueva existe pero está clausurada desde 1632. Las 9 puertas del infierno que se cree existen en el mundo. Mezcla de religión y leyenda. Lo cierto es que producen temor. Y nadie quiere traspasarlas. Descifrando misterios, donde cada cuenta su propia historia.